En Noticias RCN tenemos un compromiso con la democracia y parte de ese compromiso es que todos ustedes puedan conocer los candidatos, por supuesto a la presidencia, pero también al Congreso de la República que se elige en el próximo 8 de marzo. Y por eso los hemos traído acá, en la mesa ancha electoral, para que ustedes los conozcan y las conozcan. Hoy tengo candidatos a la Cámara de Representantes que aspiran a llegar por primera vez y que tienen también alguna especie de presencia digital muy importante. Se los quiero presentar. Está con nosotros Laura Gallego. Laura, bienvenida. Gracias. Candidata, ¿por dónde dice usted mismo ahí? Claro que sí, yo soy pompa. Laura Gallego Solís, candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia. Solo las personas de Antioquia van a poder votar por mí. Estoy en la coalición de Cambio Radical con Salvación Nacional, que es el partido que está apoyando a Abelardo de las Priella, y soy el número en el tarjetón 106-106. Bueno, Sofía Araujo. Muy contenta de estar acá con todos ustedes. Yo soy candidata a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático con el número más fácil, el último, el 118. Y Germán Ricaurte. Bueno, yo soy Germán Ricaurte, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá con el Nuevo Liberalismo y el número 102, agradeciendo, Maritza, esta invitación a este espacio en el que claramente no soy el invitado más atractivo. Pero además, claro, que no es el más atractivo, pero tiene una audiencia digital impresionante. Para los que de pronto no lo asocian tanto, yo sé que les va a sonar esto de el ciudadano preocupado. Y si no, búsquenlo, Twitter, TikTok, Instagram, seguro que les sale. Miren, ahora sí, arranquemos. Por supuesto, el tema de hoy en nuestro país es el que viene siendo noticia desde hace varios meses, lamentablemente. Aquí ya hemos tenido que contar un magnicidio. Asesinaron a el año pasado, la violencia, el conflicto en nuestro país. Y seguimos contando atentados. El último, el más reciente, contra el equipo del senador Jairo Castellanos. Pero no fue solamente un atentado, asesinaron allí a 2 personas, 2 escoltas. Nos está costando la vida esta campaña política. Hay gente que está dando su vida por las elecciones. Arranquemos con Sofi, porque Sofi además, y yo lo decía quizás en una reflexión que estaba haciendo hace un rato, pues aquí la violencia no es solamente, digamos, las balas, los asesinatos. La violencia también se expresa en redes sociales y las mujeres, sobre todo, son blanco de eso, Sofi. Totalmente. Yo el domingo, bueno, no, antes de eso, saliendo a volantear en las calles, haciendo una política totalmente digna y respetable de opinión, me atacan en las calles solamente por el partido. Centro demoníaco, ratera, nunca en mi vida. ¿Cómo van a saber si soy o no? Y eso es lo que estamos recibiendo en las calles, ese tipo de agresión, ese tipo de violencia, ese tipo de falta de respeto, además, por el pensar diferente. Sí. Pero el domingo recibo unas amenazas directas a mi celular, amenaza de muerte y violación sexual, diciéndome que tienen mis datos, mi dirección, todo de mí, me mandan machetes con los que supuestamente me van a matar. Dime si esto no es terror, dime si esto no es infundar terror sobre las personas que están haciendo política. Yo además soy la más joven de la lista, yo tengo 29 años, soy mujer y estoy alzando mi voz en temas políticos y por supuesto lo que quieren es silenciarnos. Entonces es muy difícil hacer política en estos tiempos, en donde hay tanta violencia de todos los tipos y Sofi, que no se puede normalizar. ¿Hasta dónde han llegado las investigaciones para las autoridades? Porque pues yo le he hecho también seguimiento a esa denuncia que usted hizo y yo diría, es muy fácil identificar a esta persona, es decir, esa persona le ha hecho a usted videollamadas. Tengo la voz en donde me dice que me va a matar y me va a violar, tengo la cara de la persona, tengo sus datos, tengo sus números, estamos en investigaciones y estamos tratando de identificar, pero eso es un mensaje también muy importante. Nosotros hoy como mujeres no tenemos líneas y canales efectivos que nos protejan. No tenemos mecanismos céleres para capturar, aún teniendo todo el material probatorio. Y eso es lo que necesitamos llegar a hacer desde el Congreso, acelerar todo este tipo de cosas. Laura, sobre el tema de esta violencia política. Imagínate, Mari, que yo lo he vivido en carne propia, pero hace muchos años. Yo llevo más de 12 años creando contenido político en redes, queriéndole llegar a ese 42% del censo electoral que hoy en día ningún candidato se preocupa. Hay muchos jóvenes que están cumpliendo 18 años y que es la primera vez que van a votar y ese es el ejemplo que les estamos dando. Yo en realidad me he dedicado en redes sociales a dar un contenido muy real, muy cercano, hablo el lenguaje de los jóvenes, pero ustedes, para nadie es un secreto que yo me viralicé muchísimo el año pasado por el tema del video de la bala, en donde yo le preguntaba a un candidato presidencial que hace parte de su narrativa esa palabra. Entonces, es más, nadie nunca vio el video completo, simplemente viralizaron 3 segundos del video, en donde simplemente yo le
yo le volví a decir a Santiago la palabra que hace parte de su narrativa. Le dije, bueno, listo, entonces, vos le has disparado a alguien, porque esa pregunta también hace parte. Es una persona que está haciendo campaña con eso, Sí. y tú no te imaginas la cantidad de amenazas que yo recibí en ese tiempo, diciéndome la bala debería ser para vos. Me acribillaban a mí cuando hace parte de la narrativa de ese Sí. candidato y me decían, estás haciendo apología Sí. al delito y para un reinado. Laura, y después de eso tú empezaste también, porque es que, claro, las redes sociales también abren unos canales muy importantes y a veces la gente también hace ahí como catarsis de mucho odio y de esa polarización que está hoy en nuestro país, que recibió amenazas, María, a mí me han insultos. mandado la dirección de mi casa. O sea, durante ese tiempo yo tuve que salir de mi casa porque es impresionante la agresión, la guerra hoy política se pasa a redes sociales y ya estamos viendo cómo se está materializando en las calles. Claro, huí mi familia súper preocupada, me decían, no te pueden dar seguridad, protección. En este momento que estoy haciendo campaña en todos los municipios de Antioquia, mi familia obvio se muere de pánico. Hay personas que les mueven muchas fibras, estamos en una polarización que apenas estamos empezando a sentir en las calles. Mira, ya estamos viendo asesinatos. Entonces, tenemos que pararle muchas bolas a eso. Pero, y Laura, ya digamos para cerrar acá y para poderle dar paso también a nuestro ciudadano preocupado, y lo digo porque incluso a mí misma, pues me ha pasado que a veces yo utilizo algo y lo valido en ese momento, pero ya después sí con la, digamos, con la retroalimentación de la opinión pública, que a veces puede ser muy cruel, pero digo, sí cometí un error. ¿Ha hecho usted alguna reflexión alrededor de ese contenido que hizo en ese momento y dice definitivamente no debo utilizar esa palabra porque eso también es violencia política o es fomentar la violencia política? Mira, como te dije, en ese momento yo se lo preguntaba al candidato que usa la palabra, pero claro que pudiera haber usado otra palabra, es una palabra desafortunada, ¿vale? En un contexto de violencia como el que vive el país, yo pudiera haber usado exilio, palmada, porque realmente, o cárcel, porque es realmente lo que merece el presidente de la República hoy y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Bueno, Germán. Bueno, muy preocupado, Maritza, porque estamos viendo una situación de violencia mucho más grave de la que se vio en periodos de elecciones anteriores. Empezó esta campaña marcada por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, hicieron un atentado contra el representante Triana del Huila, ahora contra el equipo del senador Castellanos en el que mueren sus dos escoltas. Solidarizarme, por supuesto, con Sofía por las amenazas que ha recibido y hacerle un llamado a la gente a que enfrentemos esta campaña, que nos queda solamente un mes para las elecciones, con total tranquilidad, sin promover la violencia, incluso desde el lenguaje, sin sacar banderas de la guerra a muerte, porque eso puede generar que algunas personas que se apasionan demasiado con las ideas políticas terminen cometiendo actos de violencia física en el terreno de la vida real, porque ese tipo de amenazas desde las redes sociales y desde los discursos terminan en hechos de violencia real muy dolorosos como los que estamos viviendo. Sí, Germán, usted acaba de tocar un tema que también es muy importante en medio de todo esto y es quién está validando esos discursos de odio. Y son personas que tienen el poder. Es decir, a veces es el mismo presidente de la República y lo tenemos que poner aquí sobre la mesa, el que está incentivando esos odios en el país. ¿Lo sienten también ustedes como candidatos, como líderes políticos? Por supuesto, desde diferentes sectores políticos incentivan muchas veces el odio y el propio presidente de la República es un instigador que desde sus discursos y desde la tarima no mide las consecuencias de sus palabras. Yo creo que empezando por el propio presidente y desde allí todos los funcionarios públicos y quienes estamos participando como candidatos tenemos que comportarnos y saber que cuando hablamos en televisión o cuando hablamos a través de las redes sociales, nuestras palabras pueden tener un efecto en los demás ciudadanos. ¿Y usted específicamente ha recibido algún tipo de amenaza, de asedio, hostigamiento? Maritza, yo por mi parte en mis redes sociales permanentemente recibo insultos y amenazas de todo tipo y te cuento, yo empecé a hacer política desde que estaba en el colegio. La primera vez que fui candidato y llegué a ser edil de Chapinero tenía 19 años y en esa campaña, que fue en el año 2011, recibí amenazas de muerte que tuve que denunciar ante la Fiscalía y que por supuesto las autoridades en su momento no hicieron absolutamente nada. Sí, esta pregunta va para Sofi y para Laura, porque, y creo que las dos lo plantearon en algún momento, digamos, como muy a su estilo, desde lo que están viviendo cada una de ellas, pero
somos las mujeres más vulnerables y muchísimo más en este tema de violencia política porque la política se ha asociado tradicionalmente a la fuerza, al poder, y la fuerza y el poder está asociado a los hombres, entonces creen que las mujeres son más sensibles a este tipo de ataques. Sofi. Totalmente. Mira, hay algo que yo mantengo en mi discurso y es que soy la renovación y la esperanza. Y eso a partir de dos cosas. Uno, que casi no tenemos mujeres en esas corporaciones y necesitamos llevar este tipo de sensibilidad y de conocimiento que nosotras también aportamos, por supuesto en conjunto con los hombres. A mí no me gusta dejar a un lado a los hombres. Yo creo que en equipo fortalecemos más el discurso y las propuestas. Pero también digo que soy la más joven, porque en efecto así es. Tengo 29 años y yo me comprometí con el presidente Uribe a reconquistar a la juventud que le han lavado el cerebro tantas veces en estas últimas elecciones, sobre todo para acercarlos hacia la izquierda, haciendo que desconozcan lo que ha sido a lo largo de nuestra historia la violencia que vivimos en Colombia. Entonces, en ese sentido, nos quieren silenciar a las mujeres, nos quieren silenciar a los jóvenes que estamos haciendo política decentemente, con principios, con valores, con decencia. El primer ataque que ustedes ven en mis redes sociales, yo cómo lo asumí diciendo, esto es lo que nosotros representamos, la decencia, la rectitud. Sí. Y el segundo ataque, que es ya una amenaza que ya trasciende solamente el ataque, que es una amenaza de muerte, es una amenaza de feminicidio y uno no lo puede descontextualizar, porque es que también en redes sociales recibimos odio frecuentemente por el simple hecho de pensar diferente. Pero el tema es, luego, ¿hasta qué punto entran a tu esfera privada y te amenazan de muerte por pensar diferente? Claramente nos están atacando, claramente nos quieren silenciar y claramente hay que trabajar para lograr que las mujeres estén en un entorno seguro y si quieren participar en política, lo puedan hacer en igualdad de condiciones. Laura, y finalmente acá, entendiendo que usted ya hizo una reflexión alrededor de eso, alrededor del lenguaje que se debe utilizar, digamos, en medio de este país que está marcado por la sangre, por la violencia, aquí también uno cree que hay algo que es cierto, y es que si eso lo hubiera dicho un hombre, lo hubieran criticado, sí, pero no con tanta dureza. Total. Y lo otro que también le quiero preguntar es, porque digamos que aquí hay una cosa distinta entre la campaña que están haciendo Germán y Sofi y la que está haciendo ustedes, que pues ellos están en Bogotá, que uno dice, bueno, es medianamente más seguro, pero ir a los municipios, por ejemplo, en el Urabá antioqueño, ¿hay territorios vedados en Antioquia? Claro que sí, hemos tenido que pedir permiso para entrar, pero también tengo que hacer la salvedad. Sofi habla de la sensibilidad que le aportamos las mujeres a la política, pero estoy completamente de acuerdo, pero también le aportamos mucho carácter y fuerza. Yo en realidad quiero representar esa mujer que no se aliviana, esa mujer que va a pelear por defender sus principios y sus valores sobre todo. En realidad, pues las amenazas siempre van a estar. Sí. Sofi lo decía, somos una minoría, las mujeres no participan tanto en política y siempre las listas se están tratando de llenar con la cuota de la mujer. De rellenar. Porque rellenar. Sí, pues yo me he encontrado mujeres que dicen, ay, sí, yo fui candidata y yo vení, contame. No, pues me pusieron ahí el nombre porque sí, eso no puede seguir pasando. Tenemos que devolverle la decencia a estos cargos públicos. Es más, una de mis banderas es volver esa decencia y la tecnocracia como una política pública. Ya no podemos dejar que este gobierno normalice el comprar diplomas, el acolitar la pereza, el resentimiento, la irresponsabilidad. Sí, Laura, sigo con usted. Vamos a pasar al siguiente tema y quiero arrancar acá porque digamos que uno de los nombres que gravita en este siguiente tema es Daniel Quintero, que también ha tenido unos duros enfrentamientos con usted a través de redes sociales, y es que digamos que ya hoy quedó definida esta consulta de la izquierda, que no sé realmente si es una consulta que representa a la izquierda, en donde están Roy Barreras, Daniel Quintero y otros 2 candidatos. ¿Cómo reacomoda las fichas esto? Y esta es la misma pregunta para los 3 de cara a las siguientes elecciones. Mira, primero tengo que decir que Daniel Quintero fue la lacra más perversa que le pudo haber pasado a Medellín. Presuntamente, casi que comprobado con las más de 55 denuncias que tiene y casi comprobadas por corrupto, él lo que quiere es plata. En realidad, su participación en esta consulta es simplemente ganas del dinero que da la reposición de votos. Colombia, hoy en día un voto vale 8.000 pesos. Esta gente está detrás de eso. ¿Por qué van a hacer una consulta así? Él decidió renunciar a la pasada, una muy buena estrategia porque se dio a conocer, salió en el tarjetón, igual dijo, no me tengan en cuenta, pero ténganme en cuenta en la siguiente, porque la siguiente es la que da plata. Entonces,
Yo en realidad la pelea que he tenido con él es infinita, no solo en redes sociales, él me tiene denunciada. Yo cuando trabajaba en el Consejo de Medellín fue la persona que redactó la denuncia ante Procuraduría que lo destituyó del cargo de alcalde durante 2 meses. La presentamos con el concejal para el que yo trabajaba, entonces el resentimiento que él tiene hacia mí ya es personal. Sofi. Mira, yo creo que hay que poner algo sobre la mesa y es esto que está pasando con la izquierda, con sus listas, con el tema de la consulta de la izquierda, solamente lo que está haciendo es dividirlos. Esa bandera de la izquierda de la unión y que van juntos y que ellos se reconfiguran súper rápido, ahí estamos viendo que ya está cayendo por su propio peso y por supuesto para nosotros es una oportunidad y la tenemos que saber aprovechar también, nos tenemos que unir también. Ahora, yo no puedo dejar por fuera algo que para mí son mis principios cristianos. Y esto de pronto es totalmente diferente a lo que estamos pensando aquí o poniendo sobre la mesa, pero yo soy una mujer cristiana. Yo creo en Dios por encima de cualquier cosa. Y burlarse de Dios tiene sus consecuencias. Lo que hizo el presidente Petro al hablar del Señor Jesucristo tiene sus consecuencias y las estamos empezando a ver. Así que ya veremos qué pasa en la consulta. Germán. Bueno, dicen que el verdadero candidato de Gustavo Petro es el señor Roy Barreras y a través de que sacan a Iván Cepeda de la consulta de la izquierda, ahora tiene un camino en la consulta de marzo para poder sacar una cantidad de votos y ungirse como el verdadero candidato de la izquierda, aunque es un pésimo candidato, porque la gente no lo quiere, porque hoy marcan las encuestas menos del 1%, porque Roy Barreras es una persona, una de las muy pocas personas que puede unir al país, pero en su contra. Roy Barreras representa todo lo malo de la política, toda la lagartería, la cambiadera de partidos. Y su nuevo asesor estrella, Javier Vendrell, es el hombre que recibió los 500 millones de pesos de alias Papá Pitufo y que supuestamente los devolvió, pero seguimos esperando que publiquen el video. En medio de este nuevo panorama que se nos presenta, ¿ustedes creen que personas como, por ejemplo, Sergio Fajardo tengan una apertura? Germán. Bueno, Pues, tenemos... se rebaraje tanto que Sergio Fajardo pueda retomar, digamos, como que esta carrera y que le dé un impulso incluso para llegar para segunda vuelta. Bueno, tenemos un escenario completamente abierto porque ahora habrá 2 candidatos de izquierda, Iván Cepeda y el ganador de la consulta entre Roy Barreras y Daniel Quintero. Tendremos 2 candidatos de centro, Claudia López, que tiene su consulta, y Sergio Fajardo, que va solo a primera vuelta, y 2 candidatos en la centroderecha y derecha, que son Abelardo de la Espriella y quien gane la gran consulta. Así que en cada uno de los 3 sectores habrá 2 candidatos y la competencia está completamente abierta. Hoy es muy difícil de predecir quiénes serán los 2 personajes que pasen a esa segunda vuelta a competir para reemplazar a Gustavo Petro. Sí, y a ustedes dos les quiero preguntar una cosa, porque Sofía decía, sí, se dividió la izquierda, pero la derecha también está dividida. Y aquí, de hecho, hay una muestra de eso, ¿no? Usted, digamos que Sofi es candidata por el Centro Democrático y Laura es candidata por Salvación Nacional, que es, digamos, Cambio como Radical. Cambio En la Radical. coalición con Salvación Nacional. Exacto, pero digamos que es un movimiento que detrás está también como apoyando a Abelardo de la Espriella, pero la derecha también está dividida. ¿o Marina, no? yo te digo, yo siempre le digo a mis seguidores y a las personas que nos ven que estamos jugando el mismo partido. La derecha está jugando como un equipo y la idea es que Sí, pero la el balón izquierda no se no puede gane. tirar a 2 canchas distintas. El balón no se puede tirar a 2 canchas distintas, pero es que estamos, a ver, no perdamos de vista, el 8 de marzo son las elecciones a Congreso y a la consulta. A Congreso esperemos estar ahí todos acá los presentes, Claro, perfecto. Pero el 8 de marzo también tenemos una reconfiguración por completo de lo que será el candidato de la derecha. Entonces el 8 de marzo nosotros que vamos con Paloma Valencia estaremos esperando la votación majestuosa que vamos a tener en el Centro Democrático con Paloma Valencia y ahí entraremos a discutir otro tipo de cosas si verdaderamente tenemos 2. Ahora, qué rico sería tener 2 candidatos de la derecha en la discusión y que la izquierda ni siquiera esté. Es que eso es otra opción también. O La derecha idea y más- centro, bueno, digamos que se abre por lo menos el panorama, no quedamos, digamos, como amarrados a los 2 extremos. En la polarización en la que estamos tanto tiempo. Laura. Pero la idea más grande, y esto se le tiene que quedar a Colombia, y es que si queremos seguir derecho, tenemos que girar hacia la derecha. Para mí, hoy en día, de las es el que más tiene oportunidad de acabar con el socialismo en el país. Y me preguntan hoy por quién votaría, diría que él. Pero voy me para allá. encantaría ver cómo le va a ir a Paloma en las encuestas, claro que sí. Si le va bien a Paloma, ¿se va con Paloma?
yo me voy con la persona que tenga la mayor posibilidad de acabar con el socialismo de este país. Listo, miren, estamos acabando ya esta sección, pero yo siempre cierro con unas preguntas muy rápidas para cada uno de ustedes, preguntas rápidas para respuestas de una palabra. Listo. Ay, ay, ay. Prima, que se restablezca la prima técnica especial para congresistas, ¿sí o no? No. Sofi. ¿Vengo yo? Sí. Sí. Laura. No. Deme cada uno de ustedes el nombre del que cree que va a ser el próximo presidente de la República, Germán. Juan Manuel Galán. Paloma Valencia. Abelardo de las Priella. No, cada uno muy fiel a su candidato. Ahí verán si no. Germán, ¿cuál ha sido el gran error del centro? El gran Una error, frase, aquí. división. Sofi, ¿el uribismo está dividido? No. Laura, ¿Abelardo dividió la derecha? No. Germán, ciudadano, ¿qué prefiere? ¿Ser el ciudadano preocupado o el representante de la Cámara? El representante de la Cámara, por supuesto. Sofi, ¿qué prefiere? ¿La doctora y abogada o la representante de la Cámara? La representante de la Cámara cercana, además, siempre en campaña. Y Laura, ¿el reinado es mejor o la campaña es mejor? No, mira, yo soy una abogada, pero 100% la política y servir es mi pasión. Bueno, pues a los tres muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la mesa ancha electoral. Les deseamos muchísimos éxitos en su campaña. Por supuesto que las voces jóvenes refrescan la política, es necesario tenerlos, así que de verdad quedan invitados aquí nuevamente a la mesa ancha, a Noticias RCN, y la invitación es para que todos ustedes, los que nos están viendo en este momento, sigan participando, sigan opinando, para que puedan tomar una decisión franca, segura y consciente el próximo 8 de marzo. Esta es la mesa electoral. Muchas gracias. Gracias.